Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar cantos a tu nombre. Qué gran oportunidad nos da el Señor una vez más de estar con todos ustedes en esta ocasión. Estamos contentos porque sabemos que vamos a meditar en la palabra del Señor que permanece para siempre. Y en esta ocasión vamos a continuar con lo que empezamos hablando el programa pasado. Estábamos hablando sobre la oración, tener esa hambre, ese fervor, esa sed, esa continuidad, ese deseo de tener esa relación estrecha con el Señor cada vez más y más, cada vez que nos acercamos a Él, realmente desearle. Y bueno, si no pudiste ver el programa pasado, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí lo puedes ver y la verdad que te vas a gozar. Pero sí quiero continuar con el mismo tema en referencia a esta relación estrecha que debemos de tener con el Señor. Y mira, no importa cualquier cosa que esté pasando en tu vida, el Señor ahí está presente. No seas de los que dicen, ¿para qué le pido a Dios si no me escuchó o si no me escucha? No te sientas menos o relegado. Dios te ama. ¿Para qué le pido a Dios si de todas maneras no me escucha? Hay muchos que dicen eso, ¿verdad? Dice, oh, ¿para qué le pido a Dios si no me escucha? Le pido tantas veces. Ya le he pedido y le he pedido y le he pedido y no pasa nada. No, mira. Ahorita te vas a dar cuenta que en la palabra del Señor hubo casos que van a ministrar tu vida. Todo está en la palabra del Señor que permanece para siempre. Y esto es debido a una experiencia tal vez personal que tuviste, que como por el resultado de una petición presentada a Dios que fue lo que no esperabas recibir, fue un resultado de una petición que de repente no esperabas recibir, y lo que no querías que sucediera sucedió, y lo que no querías que sucediera pues no terminó sucediendo nada, y tú dijiste, bueno, ¿y para qué le pedí si no sucedió nada? Mira, cuestionar a Dios por un desenlace no deseado es un error. Grábate eso bien de memoria. Y yo creo que te lo he dicho en otras ocasiones. Cuestionar a Dios por un desenlace no deseado es un error. No cometas ese error que algunos cometen. Y esta clase de expresiones causan en ti que no creas que Dios puede hacer lo imposible. Y tú sabes que Dios puede hacer lo posible. Tú sabes que Dios puede hacer todo lo imposible. Él puede hacer que lo imposible sea posible. También este tipo de preguntas o de cuestionamientos hacen que te sientas excluido y que te alejes de Dios en vez de acercarte más a Él. Y lo que estamos tratando que reconsideres y que recapacites y que medites al respecto es de que tengas esa hambre y esa sed por Dios. También mira, hacer estos cuestionamientos a Dios, preguntarte, hacerte estas preguntas de que, oh, ya para qué le pido si nunca me contesta, o no me contestó lo que tanto le pedí. Mira, una vez más, esto también ocasiona y causa que no le reconozcas como el Dios absoluto y único en tu vida. Y tienes que reconocer a Dios en todas las cosas. Sea que te guste lo que esté pasando, o sea lo que no te guste, tienes que entregárselo al Señor todas las cosas. Hay cosas que hacemos que no nos gustan porque cometimos algún error y estamos viviendo las consecuencias de nuestro error. Pero hay ocasiones también que vivimos cosas que no nos gustan, que no fue porque cometimos un error, sino porque es parte de la vida, porque vivimos en un mundo hostil. Pero en todo Dios nos enseña. Mira, decirte a ti mismo, ya no voy a orar, es decirle a Dios, ya no creo en ti. Y no creo que ese sea tu caso. Y si es tu caso, tienes que tener cuidado, tienes que levantarte, pedirle al Señor perdón y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. La verdad que estuve pensando carnalmente. Imagínate tú, decir, ya no voy a orar, es como decirle a Dios, no quiero estar contigo. Pero tú si quieres que Él esté contigo y que Él te responda y que Él esté en tu casa y que Él bendiga toda tu vida y toda tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera, tu matrimonio, etcétera, tus finanzas, todo. Pero tú no quieres estar con Él. Ahora, tú no estás con Él por conveniencia financiera o por conveniencia material. No, eso viene como consecuencia. Eso para Dios es nada. Él quiere tu corazón.
Así que si le dices a Dios, ya no voy a orar, es como decirle a Dios, es como darle una bofetada y decirle, ya no creo en ti. Y no es eso. No seas carnal, no seas materialista. Mira, quiero que te grabes algo. Dios responde conforme a la fe, número 1, a su voluntad, número 2, y a su soberanía, número 3. Yo sé que puedes hacer un estudio sobre lo que estamos hablando y tú puedes encontrar más revelación porque la palabra de Dios es así. Te lleva a la profundidad. Te da un discernimiento para ir más profundamente. Pero bueno, lo quiero poner de esta manera para que haga sentido a tu corazón, a tu mente. Y vuelvo y repito, Dios responde conforme a tu fe, conforme a su voluntad y conforme a su soberanía. Y a veces hay cosas que pedimos que no van de acuerdo a la fe, porque pueden apartarnos de Dios o puede ser que seamos caprichosos. Aunque estoy consciente que cada vez que le pedimos con fe, pero realmente con fe, por alguna situación o algo en particular, me atrevo a decir que es algo sinceramente del corazón donde queremos ver la voluntad de Dios y queremos ver el poder de Dios y sabemos que Dios va a responder. No me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo de que, bueno, a veces Dios va a responder conforme a nuestra fe, pero también va a responder conforme a su voluntad y en algunas ocasiones va a responder conforme a su soberanía. Otras van de acuerdo a su voluntad, porque sencillamente Dios no va a responder a tu voluntad si va en contra de la de Él. ¿Me entiendes? Sencillamente estás obsesionado por tu propia voluntad. Y recuerda también que otras no van de acuerdo a su soberanía. Porque la única razón que Dios es Dios es porque Él todo lo sabe. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Aunque pensemos lo contrario en algunas ocasiones. Aunque pensemos que no fue lo que tú querías. Pero fue lo que Dios quería. Y lo que te iba a bendecir y a proteger y a guardar. Es algo, Dios conoce todas las cosas, recuerda. Así que sé consciente que Dios responde conforme a la fe. Y mira, me recuerdo del pasaje de Hechos capítulo 12, del versículo 3 al 5. Si te recuerdas cuando la iglesia estaba intercediendo por Pedro. Mira, vamos a leerlo ahí. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, aquí pon atención, pero la iglesia, otra vez ahí, ¿qué estaba haciendo? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué tremendo, ¿verdad? La iglesia hacía oración por Pedro para que fuese liberado. Porque si no hubiera sido liberado, lo iban a matar, simple y sencillamente. Tenían esas malas intenciones estas personas de quererlo matar para que no siguiera predicando a Jesucristo. Pero aquí vemos claramente que la iglesia estaba actuando en fe, estaba pidiendo en fe, estaba orando en fe, estaba intercediendo en fe. Había una petición fervorosa de fe. Y ya ves, Dios responde conforme a la fe. Y en este caso, en particular, Dios respondió a la intercesión de la iglesia, a esta oración de fe que estaba haciendo la iglesia por Pedro. Así que te das cuenta que respondió Dios ahí. Pero que no se te olvide, pues, como estábamos comentando, que también Dios responde conforme a su voluntad. Y su voluntad, dice la palabra del Señor, que es perfecta, es agradable, es única, es excelente, es lo mejor. Inclusive dice la palabra del Señor que cuando tenemos un corazón agradecido, cuando estamos llenos de gratitud, esa es la voluntad del Señor. Que seamos agradecidos para con Él. Pero bueno, es que hay tantos versículos, ¿verdad?, que podemos
que podemos mencionar uno tras otro y podemos ir mencionando uno tras otro. Y se nos fuera el programa, pero rapidísimo, ¿verdad? Si de hecho se nos va tan rápido. Pero no nos alcanza el tiempo para mencionar todos los textos que están en la palabra del Señor. A veces la voluntad de Dios no nos gusta, esa es la verdad. Y a veces sí nos gusta. A veces nos gusta y a veces no nos gusta. Pero tenemos que ser sometidos a la voluntad del Señor. Y si te recuerdas en Hechos 12, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero también nos sirve de ejemplo para ver que la voluntad de Dios sobre la vida de Pedro era que no muriera en ese momento. Y así lo podemos tomar en cuenta. Fíjate cómo se intercala, ¿verdad? La iglesia oró con fe, intercedió con fe por Pedro. Dios escuchó la oración de la iglesia, pero también la voluntad de Dios no era que Pedro muriese en ese momento. Años después, el Señor lo iba a llamar a su presencia y así fue. Pero no en este momento, no era el momento de Pedro para que partiera con el Señor. No era la voluntad de Dios, así que sea quien sea que quiera venir en contra tuya para causarte daños, no es la voluntad de Dios. Cuando no es la voluntad de Dios, no la es. Nunca pienses o tengas miedo de que vas a morir de alguna manera y te aterroriza pensarlo. No, tu vida está en las manos del Señor y en la voluntad de Él. Cuando Él lo decida, te va a llamar a cuentas, te va a llamar a su presencia. Pero bueno, aquí vemos una vez más lo que sucedió en Hechos capítulo 12. Mira, vamos a leer el versículo 6. Y sorprendente, yo sé que lo has leído anteriormente. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, fíjate, se le apareció un ángel aquí, Dios mandó un ángel, dice, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que estaba dormido. Pedro, imagínate. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. ¿Te digas? Ahora entiendo. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjate cómo Pedro reconoce el poder de Dios. Y en la voluntad de Dios está el poder de Dios para que tú seas librado de cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso nunca debes de tener temor o miedo de lo que pudiera suceder en un día determinado o en tu diario vivir. Tú tienes siempre que estar confiado y decir, Señor, estoy en tu voluntad. Y Pedro reconoció cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta que no era una visión, que no era un sueño. Él entendió, fíjate, entendió en el Espíritu que era el Señor que había enviado su ángel para librarle de la mano de Herodes y de todos aquellos judíos que querían matarle. No eran todos los judíos, recuerda, eran una parte, un grupo de judíos que querían hacerle daño. Pero Dios no le permitió. Dios no permitió eso. Dios dijo, no, no es el tiempo de él. No pueden tocarlo porque no es la voluntad mía. También vemos el ejemplo de Primera de Samuel, capítulo 1. Si te acuerdas, no tenemos tiempo de leerlo todo, obviamente. Pero te acuerdas lo que le pasó a Ana. Ana pasó por una etapa de silencio muy difícil.
Ella misma se autodenominó una mujer atribulada, porque por años oraba a Dios para poder tener un hijo y no quedaba embarazada, año tras año. Ella deseaba un hijo. Ana también ha de haber pensado que Dios no le escuchaba. Ha de haber dicho, sabes que Dios no me escucha, pero sabes que Dios sí le escuchó. ¿Te acuerdas? ¿O qué de Sara? ¿Qué de Sara, la esposa de Abraham? ¿Era estéril, como dice la palabra del Señor en Génesis 11:30? Había pasado los años sin tener la experiencia de tener un hijo en sus brazos, en su regazo. De seguro también ella pudo haber pensado que Dios no escuchaba sus oraciones. Hasta Abraham pudo haber desistido de tener un hijo con su esposa Sara, porque al igual que ella, miraba su vejez como el dictamen de su imposibilidad y que en resumen su tiempo ya había pasado. Imagínate. Pero no pasemos por alto a Zacarías y a su esposa Elizabeth, si te acuerdas, que de igual forma pudieron haber pensado que sus oraciones no habían sido escuchadas porque, como dice Lucas capítulo 1, versículo 7, que Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ya estaban viejitos. Pero sabemos qué fue lo que sucedió y ahorita vamos a ver en un rato más. Pero antes de eso quiero también que tomes en cuenta que Dios responde conforme a su soberanía. Sí. De una manera inentendible, pero certera, en su designio. Porque a veces no lo entendemos. Duro de procesar a veces, pero su compañía siempre presente trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no lo entendamos, sabemos que es soberano y sabemos que Él hace las cosas a su manera, en su tiempo, para bendición nuestra. Y una vez más, vamos a Hechos 7, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 7 si te recuerdas. Mira, lo vamos a leer ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremendo, ¿verdad? A la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algunos pudieron haber dicho, pero este era un joven, estaba tan joven, lleno de vida, pudo haber hecho más, pero no era el designio de Dios. En la soberanía de Dios se lo quiso llevar a su presencia. Y todo lo que hace Dios es tan sorprendente porque a partir de ahí hubo una expansión poderosísima, una multiplicación sorprendente de la iglesia. Un denuedo en los discípulos, un denuedo en los seguidores de Jesús, en aquellos que estaban creyendo en el Evangelio y se empezó a esparcir la palabra de Dios de una manera poderosa. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Y mira, Hechos 12, 1 al 2, si te recuerdas. Si te recuerdas, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Otro caso, decía, pero ¿por qué lo habrán matado? ¿Por qué lo permitiste, Dios? Si te estuve pidiendo que no lo hicieras. Bueno, Dios en su soberanía lo quiso hacer. Y Dios hace las cosas porque es lo que Él ha decidido hacer. Y todo lo que Él hace es perfecto. Que no se te olvide eso, no le dudes nunca. ¿Y qué de Pablo? ¿Te acuerdas? Como dice 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Mira, ahí está en tu pantalla. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Te fijas? Pablo entendió. No se puso a cuestionar a Dios, no se deprimió, no dijo, ya no voy a orar, no, ya no le voy a pedir a Dios porque no me contesta. No, en absoluto, dijo, no, en mi debilidad, el poder de Dios fluye a través de mi vida. En mi debilidad yo me hago fuerte en Cristo Jesús. Que no se te olvide el caso que vimos, sí, sí te acuerdas, que la voluntad de Dios en el momento, en el caso de Zacarías y su esposa Elizabeth, pasaron años, pero Dios les dio un hijo. En la voluntad de Dios, en el tiempo perfecto para declarar y para que todos vieran su poder, Dios les dio un hijo. Lo puedes tú leer. También a Abraham y a Sara, Dios les dio Isaac, ¿sí te acuerdas? A Zacarías y a su esposa Elizabeth, repito, les dio a su hijo Juan el Bautista, ¿sí te recuerdas? Y así puede ir una otra vez. A Ana Dios le dio no solamente un hijo, que fue el profeta Samuel, mira quién, ¿no? Right? Sino le dio más hijos todavía. Y así me puede ir uno tras otro, o sea, caso tras caso. Pero lo que estoy intentando hacer, lo que logro conseguir en estos momentos es levantarte en tu fe, levantarte a que mires con tus ojos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es única. Y que también veas que Dios quiere que entiendas que Él actúa conforme a su soberanía y debe de estar bien contigo. No debes de cuestionarle. Y así podemos irnos el caso de Job, si te acuerdas, ¿por qué pasó por lo que pasó? Si no había hecho nada malo. Bueno, Dios muestra su poder, su gloria y su multiplicación de una manera graciada y favorable. Es que hay tantas cosas que aprender. No le dudes a Dios, nunca. Tú sigue ferviente en oración, en intercesión, sometiéndote a Dios, sea cual sea su respuesta y su contestación. ¿Te acuerdas el ejemplo de Abraham cuando intercede a Dios por la vida de Lot, su sobrino? Ahí vemos que Abraham pide con fe y Dios le contesta porque le está intercediendo y una y otra vez por su sobrino Lot. Y toca el corazón de Dios y mueve su voluntad y dice, ok, le voy a salvar la vida. Pero al final de cuentas ya ves lo que sucedió con Lot. No hizo las cosas como debieran. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 66:20. Quiero que se te quede este bien grabado en tu corazón. Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que no se te olvide este salmo. Porque Dios contesta. Él no echa de ti tu oración. Él la escucha, como dijimos el programa pasado, está delante de la memoria de Dios, ¿te acuerdas? Tú oras a Dios en el nombre de Jesús, pidiendo con fe hasta el final, confiando en su voluntad divina perfecta y agradable, consciente de su soberanía. Déjame orar por ti antes de que acabemos el programa. Padre, toca la vida de todos aquellos que estuvieron viendo el programa, que nos estuvieron escuchando. Tócales y darles la claridad a través del discernimiento para que ellos puedan reflexionar referente a lo que estuvimos compartiendo, meditando el día de hoy. Háblales a su corazón como lo hiciste en estos momentos, hoy, mañana, pasado. No les sueltes, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sígueles llevando a tu palabra para que ellos sigan aprendiendo y que no se dejen, que no claudiquen, que sigan hacia adelante, que no mengüen en la fe, sino que sigan aumentando y aumentando en ti para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Toca a aquellos que están enfermos. Si tú estás enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Es cuestión que la recibas. Dile, Señor, yo recibo sanidad. Mi cuerpo responde a tu palabra que dice que por tu llaga ya fui curado y sanado.
Padre, yo reprendo en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor Jesucristo. Todo ese espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús, se sale de tu cuerpo, sale huyendo en el nombre de Jesús de tu cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y es una buena oportunidad en estos momentos para que tú recibas a Jesús, para que tú te rindas a Él. Solamente dile, Señor Jesús, con tus propias palabras, dile, Jesús, yo soy un pecador. Yo he vivido a mi manera. Yo me rindo a ti, me arrepiento, perdóname. Yo sé que tú muriste por mí en la cruz, que te sepultaron, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Yo te recibo. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme. Recibo tu amor, tu Espíritu Santo. Enséñame. Gracias por darme una oportunidad más de vivir de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Qué bendición, ¿verdad? Dios es muy bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, nos vamos a ver para la próxima. Tú vas a ver que para la próxima vamos a seguir hablando sobre la oración. Conforme a la palabra del Señor nos vamos a gozar. Dios te bendiga. Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.